En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. San Mateo era galileo que ejercía en Cafarnaum la profesión de publicano o cobrador de impuestos. Un día Jesús lo llamó y él dejó todo para seguirlo. Ahí el Espíritu Santo interviene fuerte, ¿eh? Ilumina su mente, mueve su corazón para seguir. Sígame y lo sigue. Además de apóstol, fue evangelista, es decir, que escribió el primer evangelio. El suyo fue el primer evangelio, dije. Antes de separarse de sus compañeros para ir a difundir la luz del evangelio, fue por Etiopía. Escribió en hebreo, más bien en arameo, para los hebreos, que Jesús era el Mesías prometido a sus padres y que en él se habían cumplido las profecías. Entonces el primer evangelio escrito fue escrito por San Mateo, en arameo, el idioma hablado de los hebreos en esta época, y ahí cita muchas profecías del Antiguo Testamento para decir al pueblo hebreo, mire, el Mesías ya vino, es él. Por eso cita para que se realiza la profecía dicha por tal o tal profeta. Entonces después lo tradujo al griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma internacional en esta época en Oriente. Recogió fielmente todos los discursos de Jesús en su evangelio. Es el evangelista que nos ha conservado más palabras del Señor. El que más, de hecho, es el más largo. Son 28 capítulos. 28 capítulos. Y finalmente fue martirizado en el año 60. Entonces tenemos 4 evangelistas, 4 apóstoles y discípulos apóstoles que escribieron los 4 evangelios. 2 son apóstoles y 2 son discípulos o secretarios de los apóstoles. San Mateo y San Juan son apóstoles, escribieron. San Mateo escribió el primer evangelio y San Juan escribió el último, el cuarto. ¿Por qué? Porque escapó milagrosamente a la persecución, a la muerte, para que escribiera el cuarto evangelio. Y San Mateo, empieza la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, etc. Mientras que San Juan dice, en el principio era el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, habita entre nosotros. ¿Por qué? Porque había unos herejes que negaban ya la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, o su divinidad. Entonces ahí empieza con la divinidad. San Mateo, dije, apóstol, evangelista, San Juan igual, y los 2 otros, San Lucas y San Marcos, son secretarios de los apóstoles. San Marcos es secretario de San Pedro, y San Lucas, secretario, compañero de San Pablo. Entonces, cuando San Pablo dice mi evangelio, es la versión según San Lucas. Los 4 evangelios son los reconocidos por la Iglesia. 3 se llaman los sinópticos. Sinopsis en griego significa un vistazo. De un vistazo. Usted pone 3 columnas, San Mateo, San Lucas, San Marcos, uno al lado del otro, casi es igual. Más corto, a veces más largo, pero es igual, mismo esquema, para palabras, parábolas, etc. El de San Juan es diferente. ¿Diferente en qué sentido? San Juan, que fue el último de los apóstoles que murió, él conocía a los 3 primeros, pues ya dice, está ahí, dicho, ¿para qué voy a decir? Entonces él escribió lo que no fue dicho. Lo que no fue dicho. Por eso es diferente un poco el de San Juan, algo maravilloso. Entonces se llaman los 3 sinópticos. Sunopsis en griego, de un vistazo. Opsis, la vista, de un mira, pone columna sobre columna, los 3 primeros igual, más o menos, el otro diferente. ¿Por qué solamente 4 evangelios tenemos? ¿No hubo otros? No, los 4 canónicos, verdaderos, auténticos, aceptados por la Iglesia, son estos. Más tarde hubo herejes que escribieron evangelios, fíjese. Unos herejes escribían un evangelio falso, y ponían bajo nombre de tal o tal apóstol. Eso se llaman los apócrifos. Ahora, hay apócrifos de origen herética, herejes, y hay apócrifos de origen católico.
Los apócrifos de origen católico son unos cristianos piadosos que escribieron cositas, la fe que tenían, sí, pero también cosas que imaginaron ellos, que no son revelados. Pero es interesante, por ejemplo, el amor, la veneración que tenía la Virgen a Cristo Dios, etc. Sí, significa que tienen la fe en Cristo Dios, los de origen católico. Y los de origen herético son peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una concepción falsa de la fe, falsificaron la fe. Y para dar autoridad, crédito a su ¿cómo se llama?, prédica, bien pusieron bajo nombre de tal o tal apóstol el falso evangelio que escribieron y pusieron en boca de Cristo palabras que no dijo. Palabras que no dijo. Esto es algo peligroso. Y esos evangelios apócrifos sí existen, circulan. Incluso hay uno de Judas Iscariote. Totalmente falso, inventado. Entonces, desde el inicio hubo, por ejemplo, un evangelio escrito, no sé, 200 años, 300 años, 400 años después de Cristo, bajo el nombre de Santo Tomás. Entonces, cuando dicen aquí el evangelio de Judas Iscariote dice, el evangelio de Tomás Apóstol dice, la iglesia católica, maldito sea, yo nunca recibí ningún evangelio de esos apóstoles. Entonces, falso. Entonces, los canónicos, los reglamentarios, lo que la iglesia recibió son estos 4 y punto. Es importante saber esto. Por ejemplo, en la categoría de los evangelios apócrifos o libros apócrifos, entraría el libro de los mormones. Pues sí, es una invención, es una fábula. Es una novela escrita en estilo, manera de hablar bíblica, con color, sabor bíblico, pero no tiene nada que ver. No es divino. La revelación cristiana se terminó, se clausuró. ¿Cuándo? Cuando murió el último de los apóstoles. La revelación divina está clausurada, terminada. Dios nos reveló, nos dijo todo lo que quería decirnos. A la muerte de San Juan se terminó todo. Entonces, sí, por eso San Pablo insiste, pobrecito insiste mucho, y con razón, bien dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, aquí el evangelio es el conjunto de la doctrina de Cristo, ¿sí? Toda la enseñanza de Cristo, doctrina de Cristo. Si alguien os enseña un evangelio distinto del que habéis recibido, aunque fuera nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, o aunque sea un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. Es importante saber esto, ¿no? Entonces, nada se puede añadir ni quitar a lo que hemos recibido, y la maestra y madre que encargada de explicarnos el legado de los apóstoles es la iglesia fundada por Cristo y sus apóstoles, la iglesia católica. Hay en la pregunta 7, pienso, del Catecismo de San Pío X, dice, ¿de quién debemos recibir la enseñanza cristiana? O el Evangelio de Cristo, de la iglesia que Cristo fundó, que es la católica, ninguna otra. Por eso es un error fatal hoy de llamar iglesia cualquier cosita inventada por el hombre. No se puede llamar iglesia. No se puede, no son iglesias, son organizaciones, son sectas, son lo que quieren, pero no son iglesias. La única iglesia que Cristo fundó y verdadera es la iglesia católica. Y únicamente la iglesia católica es la encargada de explicarnos la fe que Cristo nos ha enseñado. Ahora, lo que llamamos evangelio, el evangelio no es solamente el libro escrito. El evangelio es el conjunto del mensaje de Cristo, doctrina de Cristo, enseñanza de Cristo, vida de Cristo. Y durante los primeros años, ponga los 15, 20 primeros años, no hay nada escrito, todo es oral. Los apóstoles bautizaban, confesaban, perdonan los pecados, celebran la misa, lo que llamamos la fracción del pan, en el lenguaje de los Hechos de los Apóstoles, imponían las manos, comunicaban el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el diácono Felipe evangelizó Samaria, bien los apóstoles contentos mandaron a Juan y Pedro, rezando sobre ellos, imponiendo la mano, bajaba el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces vemos ahí, son los apóstoles que dan el Espíritu Santo, que confirman, y no un simple diácono. Entonces casaban, celebraban la fracción del pan, la misa, daban el Espíritu Santo, la confirmación, perdonaban los pecados, predicaban, bautizaban, enseñaban, y no había nada escrito.
Más tarde, poco a poco, como dije, San Mateo empezó a escribir para decirles, mire, ya llegó, según las profecías, aquí está. Después San Marcos, más corto, 16 capítulos escribe, San Lucas escribe, el médico, y finalmente San Juan escribe. Pero todo no fue escrito. San Juan 4 veces dice que todo no está escrito. Al final del capítulo 20, 21 de San Juan dice, todavía Jesús hizo y dijo muchas otras cosas que no están escritas en ese libro. Si hubieran escrito todo, ni cabrían los libros del mundo. O está escrito para que supieran que Cristo es el Mesías, el Señor. En la segunda carta de San Juan y tercera carta, que son cortitos, un pequeño párrafo, muy poco, 13, ¿cómo se llama? Versículos. Dice, no quiero papel y tinta, voy a hablar cara a cara. ¿Y qué dijo? No está escrito. ¿Y dónde está lo que no está escrito? Eso se llama la tradición apostólica. Entonces, el Evangelio fue comunicado todo primero es tradición apostólica, transmisión de los apóstoles, primera parte. Después una parte se escribe, va a formar los 27 libros que van a formar el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Hechos Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis van 27 libros. Y después la parte no escrita, y eso se llama la traducción apostólica. Y la traducción apostólica tiene autoridad divina. San Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, los felicito porque siguen las tradiciones en las cuales fueron adoctrinados, sea debido a vos, sea por carta nuestra. La carta la tenemos, la de vos, traducción apostólica. Entonces hay muchas cosas que se hacen en la Iglesia Católica y no sabemos de dónde vienen. No hay fecha. Entonces eso, si algo se hace en todas las naciones cristianas, Oriente, Occidente, Europa, África, Asia, América, si no saben dónde viene, esto viene de los apóstoles. Una cosa inmemorial, no tiene fecha viene de los apóstoles. Entonces, el Evangelio está confirmado por la tradición. Por eso, ¿quién es primero, el Evangelio escrito o la Iglesia? Es la Iglesia. La Iglesia fundada por Cristo, encarnada por Cristo, la Iglesia que en los 2 apóstoles que recibió el Espíritu Santo, que predicó, enseñó y después algo fue escrito. Entonces el error fatal de los pobres protestantes es Biblia, máxima autoridad, libre examen. Y nada más. Biblia es falso. La Biblia dice el contrario. La Biblia dice que no es escrito. La Biblia dice que la máxima autoridad son los apóstoles. Quien no se escucha, me escucha. Quien no se rechaza, me rechaza. San Lucas 10, 16. Pero si la Biblia es palabra de Dios, es verdad. Pero en la iglesia de Dios, tal cual la iglesia lo explicó hace 2000 años. Por lo tanto, toda traducción mala, toda traducción falsificada, toda explicación falsa, bien, ya no es palabra de Dios. Y por desgracia, y el triunfo de Satanás hoy es presentar una falsa mercancía. Biblia falsificada. Se hace pasar por cristiano y ya no lo es. Entonces, por eso necesitamos trabajar, defender la fe verdadera. Y es amor, caridad con los demás, de ayudarlos a no confundirse. Porque cualquier pobre hombre que manipulado, no sé, por el diablo y gente del diablo que viene predicar una Biblia falsificada, intoxica a la gente contra la iglesia verdadera, los aleja de Cristo y en nombre de Cristo. Y eso realmente es triunfo de Satanás. Por eso dicen que puede ser que el anticristo sea una coalición de falsos profetas, fundadores de sectas. Y si esto es, estamos ya. Ya estamos. O estamos realmente al final, y esto o estamos, es una crisis que vamos a superar. Pero yo pienso que ya estamos. Tal cual andamos muy mal. Por eso que, hermanos, hace falta conocer la fe verdadera, amarla, vivir conforme a ella, dar una cara de católico verdadero, de un verdadero cristianos, y sí, después ayudar a nuestros hermanos que no se intoxiquen. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.